Hermanos queridos, cada año escuchamos completo el relato de la pasión de Cristo 2 veces. La primera vez en el Domingo de Ramos y la segunda vez hoy, el Viernes Santo. En el Domingo de Ramos escuchamos la pasión siguiendo el ciclo en el que nos encontremos, el ciclo litúrgico de los domingos, que tiene 3 series. Usualmente las llamamos A, B y C. En el ciclo A tiene prelación San Mateo, en el ciclo B San Marcos y en el ciclo C, como es el caso de este año, San Lucas. Por ese motivo, el Domingo de Ramos, hace unos pocos días, escuchábamos la pasión de Cristo según San Lucas, porque estamos en el ciclo C. O sea que la lectura de la pasión en el Domingo de Ramos va siguiendo los ciclos de los domingos. El año entrante, si Dios nos permite, escucharemos la pasión de Cristo en el Domingo de Ramos según San Mateo y el siguiente año según San Marcos. Así estamos para el Domingo de Ramos. Pero en el Viernes Santo siempre se escucha la pasión de Cristo según San Juan. Y es una buena pregunta, ¿por qué siempre San Juan el Viernes Santo? He encontrado 3 razones principales que voy a compartir con ustedes. Como sabemos, el Evangelio de Juan fue el último en escribirse. Y por eso, este Evangelio en general y todo su texto contiene una profundidad teológica, podríamos decir, una mirada más intensa, más profunda al misterio de Cristo. Por supuesto que todo lo que está en la Sagrada Escritura es palabra de Dios y todo ha sido dado a la Iglesia para nuestra salvación, nuestra edificación. Pero la mirada de San Juan es una mirada particularmente profunda. Es una mirada que penetra con mucha agudeza en el misterio de Cristo. Y más adelante vamos a comentar algunos ejemplos de esta mirada aguda. Entonces, ¿por qué escuchamos a San Juan el Viernes Santo? Porque la lectura que él hace de la pasión de Cristo es particularmente profunda. Segundo motivo, porque San Juan en la pasión nos muestra a Cristo no solamente como víctima, que lo es, víctima de propiciación, sino que Cristo es también el juez. Y este es un aspecto absolutamente fascinante. Es algo tan bello. Cristo, como ya nos decía el primer párrafo que se proclamó, sabía todo lo que venía sobre él. Podemos decir que Cristo está al frente de la situación. Podemos decir que Cristo, de alguna manera, aunque es el reo y el condenado y el asesinado, es el que está en comando de la situación. Para decirlo con un término más bíblico, la pasión, según San Juan, nos muestra en Cristo no solamente a la víctima, sino también al Señor. La pasión de Cristo, según San Juan, nos muestra el señorío de Cristo. Ese es un segundo motivo. Y el tercer motivo está en que hay una continuidad muy profunda entre este texto de la pasión según San Juan y el texto que vamos a encontrar para la resurrección. Y la conexión entre ambos textos no son palabras, sino una persona. Esa persona
misteriosa a la que llama el cuarto evangelio el discípulo amado, y que precisamente la Iglesia desde los primeros siglos ha asociado precisamente con San Juan. Resulta que el discípulo amado está ahí junto a la cruz, y el discípulo amado está ahí en el sepulcro. Y luego el discípulo amado es el primero en reconocer el misterio de la resurrección, según esas palabras que vamos a meditar cuando llegue la Pascua. El discípulo amado, Juan, es el que vio y creyó. Vio y creyó. ¿Y qué fue lo que hizo que Juan, al encontrarse con el sepulcro vacío, pudiera llegar a la fe, pudiera creer? Pues que Juan ya había estado en ese sitio, como hemos escuchado en el Evangelio de hoy. Esa es la continuidad que hay entre el Viernes Santo y el Domingo de Pascua. Y esa continuidad solo la tiene el Evangelio de Juan. Solo el Evangelio de Juan nos presenta a Juan como testigo de qué es lo que queda en el sepulcro, y luego como el discípulo que al ver lo que está en el sepulcro se da cuenta que está todo menos Jesús. Eso solo lo podía certificar Juan. Y por eso el Evangelio de Juan tiene esta continuidad preciosa entre el misterio de la pasión y el misterio de la resurrección. Solo Juan tiene esa continuidad. Así que terminamos esta primera parte de nuestra reflexión. ¿Por qué es tan importante el Evangelio de Juan en el Viernes Santo? Primero, por su particular profundidad teológica. Segundo, porque además de mostrar a Cristo como víctima, lo muestra como Señor. Y tercero, por la continuidad que hay a través de la persona del discípulo amado, que es el mismo Juan, la continuidad que hay entre la muerte y la sepultura por una parte, y luego el momento del encuentro con la tumba vacía, que es lo que vamos a recordar en la celebración de la Pascua. Este Evangelio, pues, esta pasión de Cristo según San Juan, nos invita a detenernos y nos invita a reflexionar. Y son tantos los puntos que habría para meditar que es forzoso escoger. Vamos a presentar algunos. Primero, cuando llegan al huerto y pregunta Cristo, ¿a quién buscáis? Le responden a Jesús el Nazareno. Y él responde, yo soy. Para aquellos que estén familiarizados con la Sagrada Escritura, particularmente con el Antiguo Testamento, ustedes saben lo que significa la expresión yo soy. Esa es la expresión que utiliza Dios con Moisés. Yo soy el que soy. Esa expresión que resume el misterio mismo de Dios, fuente de toda existencia, principio de todo lo que es, y sobre todo, soberano por encima de cualquier deseo o cualquier otro poder. Esa es la frase que utiliza Cristo. Dicho de otra manera, la expresión yo soy es una expresión de divinidad. Él está proclamando su divinidad. Y aquí está uno de esos detalles que tiene la pasión de Juan, ¿no? Él proclama yo soy, que es título divino, por lo que hemos explicado, y los que iban a agarrarlo se ven como desbordados por esa presencia divina, se ven derrotados por esa presencia de Dios, y entonces retroceden y caen, que es lo que hemos escuchado. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Hasta el punto de que es el mismo Cristo el que tiene como que forzar la escena para que suceda algo. Estos están tendidos por tierra y él vuelve a preguntar, ¿a quién buscáis? Le dan, por supuesto, la misma respuesta. Y entonces él dice,
os he dicho que soy yo, si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Se suponía que los discípulos tenían que protegerlo a él, pero los discípulos, incapaces de protegerlo a él, son en realidad protegidos por él. Y aquí va apareciendo ese aspecto de señorío de Cristo, que en medio de la tortura y en medio de la traición y en medio de lo que se le viene encima, sin embargo, está protegiendo a su gente, está protegiendo a sus discípulos. Está de alguna manera sobrepasado, abrumado por las fuerzas del mal y sin embargo está defendiendo a sus discípulos, está protegiendo a los suyos. Vamos con otro detalle. Los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás. ¿Y qué tiene que ver Anás aquí? Esa frase, sin embargo, es importante. Anás no tenía ningún cargo. Él pertenecía a la familia sacerdotal, pero Anás no tenía ningún cargo. Anás era simplemente el suegro del que sí tenía cargo, es decir, Caifás. Caifás era el sumo sacerdote. Entonces, cuando uno lee estas cosas, uno tiene que hacerse preguntas, como comentábamos estos días. Uno tiene que hacerse preguntas, y una pregunta es, ¿y por qué lo llevan a Anás? ¿Qué pintaba Anás ahí? Bueno, pues, de todos los datos que tenemos, aquí llegamos a una respuesta escalofriante. La razón por la que lo llevan a Anás es porque la muerte de Cristo fue diseñada por Anás. Algo así como un sicario que después de cumplir su encargo va donde el que le contrató y dice, ¿ya lo hice? Así, estos, capitaneados por Judas Iscariote, van en primer lugar donde Anás. Y la razón que aparece aquí, lo llevaron donde Anás porque era el suegro del sumo sacerdote. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues lo llevan donde Anás porque Anás es el que ha diseñado la muerte de Cristo. Es el poder detrás del trono, es la figura oscura y tenebrosa que ha entrado en contacto con Judas, que ha entrado en contacto con Pilato, que sabe cómo mover los hilos. Muchas personas consideran que Judas Iscariote es el personaje más tenebroso del Nuevo Testamento. Debo decirles que no. Realmente el ser más oscuro, el ser humano más oscuro, de alma más negra que aparece, no solo en el Nuevo Testamento, sino en toda la Biblia, es Anás. Anás, que era suegro de Caifás, que era el que movía los hilos y que tenía un poder y que tenía una astucia que voy a calificar aquí, no me gusta el adjetivo, una astucia diabólica. Él es el que ha diseñado lo que hay que hacer. Y por eso es importante que nosotros sepamos todo lo que había detrás de la muerte de Cristo. Fue un golpe de astucia, un golpe de inteligencia, pero un golpe que se paga con un precio altísimo. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí te encuentras a los representantes de Dios, que esos eran los sumos sacerdotes, los representantes de Dios, buscando la condena de un inocente, simplemente para evitarse problemas ellos. Porque recordarás que la frase que dijo Caifás fue, si dejamos que este hombre siga haciendo milagros, todo el mundo va a creer en él. Y entonces van a venir los romanos y nos van a acabar con la ciudad y nos van a acabar con el lugar santo, es decir, con el templo. Su verdadera preocupación es, nos van a quitar la vida
cómoda a la que estamos acostumbrados, nos van a quitar nuestros privilegios. Estos seres tenebrosos, estos seres de tinieblas, todo lo miran a través de su conveniencia y de sus intereses. Y si eso implica eliminar a un inocente, se elimina. Para mí es inevitable recordar las palabras tan brillantes del Papa cuando describe el aborto como contratar a un sicario para quitarse un problema. Porque es que esa es la lógica del demonio. Que piense solo en ti y los demás no importan. Si tengo que quitarme el problema, me lo quito. Y aquí están los representantes de Dios buscando la muerte de un inocente. Avancemos un poco más y vamos al diálogo que se da entre Jesús y Pilato. Hay dos momentos tensos, dramáticos en esa conversación o en esas conversaciones entre Jesús y Pilato. Pilato quiere saber si está frente a un caso de sedición, un caso de rebeldía contra el César, porque eso le daría a él un motivo para condenar a Jesús. Estamos frente a un revolucionario que se levanta contra el César, ese es motivo suficiente para acabarlo. Por eso la insistencia de Pilato en preguntarle, ¿eres rey? ¿Eres rey? Obsérvese que es una pregunta hipócrita, porque ya había rey ahí en Judea, que era Herodes. Y Pilato no le hacía ningún problema a un rey llamado Herodes. Pero es que resulta que Herodes era un rey de pacotilla, era un impostor, era una marioneta que los romanos podían poner en su sitio y manejarlo. Entonces lo que Pilato quiere saber es si Cristo es otro tipo de rey. ¿Cómo se maneja este personaje tan raro? Y entonces Cristo le dice, sí, yo para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. Y suelta esta frase, todo el que es de la verdad escucha mi voz. Es una frase de un alcance universal. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Tú puedes ser ateo, tú puedes ser musulmán y tú puedes ser budista. Todo el que es de la verdad escucha mi voz, dice Cristo. Pero aquí viene la respuesta de Pilato que nos revela lo que está sucediendo en el alma del procurador romano. Dice Pilato, ¿y qué es la verdad? Ese es el lema de todos los relativistas. Y es necesario que sepamos que el que se desinteresa de la verdad le da la espalda a Cristo, y al darle la espalda a Cristo le da la espalda a la inocencia, a la bondad, a la humildad, a la pureza, a todo lo que Cristo vino a traer y representa en esta tierra. ¿Y qué es la verdad? Desentenderse de la verdad es ponerse en la ruta de despreciar y traicionar a Jesucristo. ¿Y qué es la verdad? Claramente a este hombre, que era el que tenía que administrar justicia, no le interesa la verdad. O sea, fíjate lo que estamos diciendo. Unos sumos sacerdotes que representan a Dios, pero no tienen problema en eliminar a un inocente. Y un procurador romano que pertenece al gran aparato institucional de justicia, que es el imperio, y que sin embargo está despreocupado de la verdad. Esa es la gente que rodea a Cristo. Pero yo quiero aquí hacer una pequeña anotación, hermanos. Una anotación muy grave, sin embargo, y es que tenemos que preguntarnos nosotros cómo nos desentendemos de la verdad. Porque lo que hace Pilato aquí es desentenderse de la verdad. Y apenas Pilato se desentiende de la verdad, queda en la ruta de condenar a un inocente, de facilitar la crucifixión del Señor. Entonces uno tiene que preguntarse, añadiendo la expresión adverbial de verdad, uno tiene que preguntarse quién es uno. Por ejemplo, una pregunta que yo tengo que hacerme delante de Dios es si yo soy un sacerdote de verdad. Si de verdad soy sacerdote o qué soy. Si tú eres esposo, tú tienes que preguntarte si de verdad obras y vives como esposo.
Si tú tienes tu novio, tú tienes que preguntarte si de verdad tú obras como lo que es una novia. Eso significa que no eres ni la esposa, ni la amante, ni una amiga. Eres la novia, tienes un lugar específico. Cuando empezamos a relativizar, y entonces yo soy sacerdote, pero además juego a hacer otra cosa, o yo soy esposo, pero además juego a ser novio, o yo soy novio, pero además juego a ser tu amante, ahí es cuando nosotros le damos la espalda a Cristo y ahí es cuando destruimos la vida inocente. Y por eso la gran pregunta que tenemos que hacernos, mirando esta situación de Pilato, es: ¿dónde queda la verdad en nuestra vida? Si somos papás de verdad, si somos mamás de verdad, si somos amigos de verdad. Y así en todas las áreas de nuestra vida. El otro momento dramático es cuando Pilato pretende sacar sus credenciales y su autoridad. Pilato pretende presentarse ante Jesús como el mandamás y le dice: ¿no sabes que tengo autoridad? Tipo que tiene autoridad, yo soy aquí el que manda. O quien dice: usted tiene que doblegarse ante mí, le conviene ser mi amigo. Se la estoy poniendo fácil, hermano. ¿No sabes que yo tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Y la respuesta de Cristo es impresionante. Tal vez es lo que más me impacta de toda la pasión. Jesús le dice: tú no eres el dueño de la autoridad. Tú la recibiste. No tendrías ninguna autoridad si no te la hubieran dado. ¿Y esto cómo es de importante? Porque uno se adueña de la autoridad y hace valer la autoridad a base de manipulaciones o a base de gritos o a base de amenazas. Toda la autoridad que tú tengas como papá, como esposo, como profesor, como doctor, todo lo has recibido. En el momento en el que los médicos empiezan a portarse como si fueran dueños de la vida, ahí es cuando siguen crucificando a Cristo. En el momento en el que el sacerdote empieza a portarse como si fuera el dueño de la liturgia y de los sacramentos, ahí es cuando traiciona a Cristo. No tendrías ninguna autoridad si no la hubieras recibido. Pero lo más impresionante es lo que sigue. El que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Se suponía que era Pilato el que estaba juzgando a Cristo. Y ahora mira lo que le dice Cristo: estás en pecado. Oye, juez, estás en pecado. Y el que me entregó a ti está en pecado peor. Fíjate cómo este relato de la pasión según San Juan le da la vuelta completamente a lo que uno piensa sobre Cristo en su dolor y en su tortura y en su pasión. Este Cristo es impresionante, porque en medio de la avalancha de maldad y abandono y traición y dolor que le cae encima, Él sigue siendo el que es. Él sigue siendo el Rey. Y aquí no tiene problema en mostrarle a Pilato quién es Él. Estás en pecado, juez. Tú me juzgas a mí, tú me crucificas, pero tú estás en pecado. Y el que me entregó a ti está en pecado peor. Dejamos esos puntos, hermanos, hay mucho más. Dejamos esos puntos. Sabemos que después de esta celebración tendremos un buen tiempo para eso, para orar, para estar a solas con el Señor. Vamos a aprovechar este día de gracia y que Cristo en su pasión nos ilumine y nos transforme. Sobre todo para lo que dijimos hace unos minutos, para empezar a ser de verdad, hombres de verdad, mujeres de verdad, amigas de verdad, amigos de verdad, papás de verdad, religiosas, verdaderas religiosas, sacerdotes de verdad. Eso es lo que necesita el mundo. Hay tanta palabrería. El mundo necesita la verdad de Cristo. El mundo necesita verdaderamente al Hijo de Dios, a quien sea la gloria por los siglos. Amén. Amén.